La mayoría de los artículos electrónicos los tiran a la basura los dueños, ¿no? Después de que terminaron de darle una vida útil al electrónico, generalmente se tira a la basura. Los CRTs, que son los tubos de rayos catódicos, ¿no? Las pantallas estas viejas, no planas, esos tienen, por ejemplo, un montón de plomo, tienen mercurio, y la pantalla tal cual se tira. Y cuando esa pantalla se rompe, sale el mercurio. Si hay lluvia, ya sabes, los lixiviados de los desperdicios acaban en los afluentes, en ríos. Las personas en México, en algún momento hicimos una pequeña encuesta y la cantidad de electrónicos que tenían las personas en su casa es bestial. Son 3 factores. 1, culturalmente no somos muy proclives a tirar las cosas. 2, muchas personas no se deshacen de sus electrónicos porque no saben cómo hacerlo medioambientalmente. Y la tercera es aquellos electrónicos que tienen un dispositivo de almacenamiento que a la gente le da un poquito de temor tirarlo porque las personas puedan hacer después un uso inadecuado de su información. Hábitos Eco. Hábitos Eco. Bienvenidos al podcast de Hábitos Eco. Somos Ale y Dani. En este podcast nos dedicaremos a tener conversaciones con personas de diferentes esquinas del planeta que ya están haciendo algo a favor del medio ambiente. Sabemos que puede ser frustrante todo lo que pasa en el mundo, pero muchas veces no nos enteramos de las acciones buenas que alguien más está haciendo para contrarrestar el cambio climático. Nuestro proyecto busca transmitir la motivación para que tú tomes la decisión de cambiar tus hábitos y cada vez seamos más los que generamos el eco hacia un mejor futuro. Te invitamos a pasar, siéntate, ponte cómoda o cómodo porque es momento de hablar sobre un tema nuevo. Hábitos Eco. Pues bienvenidos a un nuevo episodio de Hábitos Eco. Dani, ¿cómo te va? Muy contento de estar aquí nuevamente, Ale. ¿A ti qué tal te va? También muy bien, muy contenta, porque igual tenemos un invitado el día de hoy. Su nombre es Salvador Álvarez. Salvador estudió la licenciatura de Administración. Sin embargo, a lo largo de su carrera ha realizado diversos cursos, desde marketing, finanzas hasta legislación ambiental. Gran parte de su vida ha trabajado en el área farmacéutica como consultor, aunque también cuenta con experiencia en áreas de alimentos y ambientales. Hoy Salvador nos viene a platicar su experiencia en el tema de gestión de residuos electrónicos. Salvador, muchas gracias por tomarte el tiempo de acompañarnos y de siempre apoyar a los proyectos que te he invitado. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. No, el honor es aquí nuestro. Y pues bueno, antes de comenzar ahorita con la sesión de preguntas, nos gustaría que platicaras un poco más acerca de ti y a nuestra audiencia. Te hacemos la palabra para que te introduzcas un poco. Bueno, pues mira, a mí el tema medioambiental, bueno, primero les voy a decir un poquito a qué me he dedicado, porque me he dedicado a un montón de cosas. Fue un poquito casualidad finalmente que llegara al tema de reciclaje de electrónicos. Yo estuve la mayor parte de mi carrera trabajando en la industria farmacéutica, actualmente es lo que hago también, pero en el último periodo que estuve en Novartis coincidió más o menos con la época en la que nació mi hija y fue cuando empezó a interesarme cada vez más el tema medioambiental, sociales, un poquito con la intención de mejorar nuestro planeta para dejarle algo mejor a nuestros hijos, ¿no? Y a raíz de esa época me empecé a relacionar un poco más formalmente con los temas medioambientales y en el 2016 un fondo de inversión que había comprado recientemente una empresa de reciclaje me invitó a tomar la dirección general para darle la vuelta, reestructurarla y sacarla adelante. Y eso fue mi relación con los residuos electrónicos, ¿no? Oye, entonces, durante tu carrera, ¿te interesaste más hacia el área farmacéutica o? Mira, siempre me ha gustado el tema farmacéutico, pero también siempre tuve inclinaciones en cuanto a temas de naturaleza, etcétera. Mi sueño de niño era estudiar oceanografía. De hecho, en algún momento también me fui a Ensenada a estudiar oceanografía costera. Así que siempre he tenido ahí la semillita, nada más que de manera formal nunca tuve la oportunidad o nunca encontré en dónde poder trabajar.
cuando estaba estudiando administración en el ITAM, de hecho varias veces fui a pedir chamba a Greenpeace y bueno, nunca coincidió que pudiera encontrar un trabajo. Cuando se presentó la oportunidad de entrar en farmacéutica, entré, me ha gustado toda la vida la industria farmacéutica y de alguna manera pues, fue la coyuntura que el fondo de inversión necesitaba a alguien que tuviera alguna experiencia en estructuras de empresas y conocía yo a uno de los socios del fondo de inversión y él sabía que me apasionaban los temas medioambientales, entonces así fue que fui a parar ahí. Órale. Interesante. Sí, qué interesante, porque creo que comparto contigo, bueno, no sé si tú iniciaste así como conociendo como tu pasión del medio ambiente por Greenpeace, pero en lo personal yo elegí casi mi carrera por Greenpeace, entonces se me hace bastante padre y también se me hace bastante padre que hayas ido a buscar empleo ahí en Greenpeace y que poco a poco fuiste como pues adaptando tu carrera y lo que te gusta hacia el medio ambiente, como lo fuiste como entrelazando y llevando poquito a poquito. Así es. Fíjate, la otra vez, cuando estuve hablando contigo la primera vez de esto, Daniel, me acordé empecé a buscar cuál fue mi primera memoria de temas medioambientales. ¿Sabes desde qué edad fue? A los 9 años me mandaron mis papás a Alemania un verano a la escuela y tuvimos un día una excursión. Imagínate un chiscuincle yo, ¿no? 9 años. Claro. Fuimos a un bosque en Frankfurt con un grupo de escuincles, como un tipo de día de verano, ¿no? Como si fuera un curso de verano, fuimos a jugar, etcétera. Y en esa época, en México todo el mundo tiraba la basura por la ventana del coche, en los patios, donde fuera. O sea, te acababas unas papas y se tiraban. Y estaba yo ahí en el bosque con los escuincles y no sé, me comí una paleta helada, algo así, tiré la envoltura. Y me llegaron a poner una regañiza a otros escuincles de mi edad que me sacó de onda y fue un poco, pero fue en parte regaño y en parte explicación de por qué estaba mal hacerlo. Y es mi primera memoria como de decir, mira, caray. Y llegando a México, yo me sorprendía cómo todo el mundo te tiraba todas las cosas a la basura. Y después, la abuelita de ahí de la familia con la que yo me estaba quedando, me dio de regalo una planilla de adhesivos, de calcomanías, y eran de temas medioambientales. Estaba el ángel azul, el Blaue Engel. Imagínate, allá llevan más de 40 años con esto ya como estudiado, comunicado. Claro. O sea, un montón de ventaja, ¿no? Y estaba también lo del punto verde, el Grüne Punkt, para el tema de reciclaje. Pues imagínate desde cuándo están ellos. Yo tenía 9 años y ya estaban repartiendo ellos planillas de ese tipo de calcomanías para hacer conciencia en los niños. Entonces, mucho que hacer todavía en México. Sí, no, me imagino que debe ser un choque demasiado fuerte, ¿no? Y como dice, además no te regañó un adulto, te regañó una persona de tu edad. Exacto. O sea, es el nivel de conciencia, como toda la educación que hay desde las escuelas, que creo que eso hace falta hoy en día. Sí, pues, sí. Y no también desde cuándo viene todo este tema de conciencia ambiental que ahorita se está haciendo como un poquito ya más de enfoque, porque ya estamos viendo el agua en el cuello, pero pues ahí ya había cierta visión, ya se enfocaba un poquito más el problema que se podía tener a futuro. Cuando tenía 9 años era en 1981. Imagínate desde cuándo traen esto. Y aún así sigue siendo un problema, ¿no? Sí, digo, a distinta escala, ¿no? Claro. El nivel de reciclaje que hay en Alemania y en Europa en general, los países escandinavos es increíble. Oye, y volviendo ya un poco más a estos años, ¿cómo fue? Bueno, mencionas que estuviste en el área de farmacéutica y cómo fue poco a poco que te involucraste en estos temas ambientales. ¿Qué retos se te presentaron como enfocar tu área a realizarlos? Mira, yo llevaba el tema medioambiental y siempre me he preocupado por la parte personal, no tanto no había estado tan involucrado en la parte profesional. Estuve un tiempo trabajando en una ONG, en proyectos de campo, y ahí tenía algún enfoque también medioambiental, ¿no? Buscar que en vez de utilizarse pesticidas se utilizaba control de plagas biológico. Después de eso se me presentó la oportunidad de llevar la parte comercial para una
empresa canadiense que quería empezar con la cría de insectos para consumo humano, nada más medioambientalmente enfocado que eso, ¿no? Incluir algunas de las proteínas que más metano, CO2 emiten por fuentes que son muchísimo más sustentables, como son los insectos. Y fue después de esa oportunidad de trabajar en esa empresa que me empecé a meter ya un poquito más formal en la búsqueda de temas de trabajo medioambientales. Hice alguna consultoría para una ONG de pesquerías de hacer una cadena de valor para el pez león. Fue después de eso que surgió la oportunidad de entrar a esta otra empresa, Proambi, que es la de reciclaje de electrónicos. ¿Cómo fue que llegaste ahí a reciclaje de electrónicos? ¿Qué te topaste? ¿Qué sabías, qué no sabías cuando llegaste? No sabía absolutamente nada. O sea, entrando a trabajar ahí, a mí me llevaron por la confianza en mi capacidad y desde el día 1 me volqué a ver todos los videos de YouTube que podía, hablar con personas, hablar a Estados Unidos con empresas de reciclaje de electrónicos, ver documentales, leer artículos. Fue así como conocí a Isabela Cota y leí su artículo. Vaya, me volqué completamente a aprender todo lo que podía, aprender de metales, de plásticos y entender cómo funcionaba el mercado tanto formal como informal de reciclaje de electrónicos y cómo se manejaban los residuos sólidos de manejo especial aquí en México, cómo estaban catalogados. Y bueno, después de empezar a meterme en el tema de la operación de la empresa per se, empecé a hablar también y empecé a crecer las alianzas de nuestra empresa con otras empresas en Estados Unidos para hacerles, digamos que maquila, ¿no? Que tenían ellos globales, empezar a hacerles nosotros aquí el servicio en México. Y fue muy interesante porque la empresa en la que yo entré es una de las pocas empresas que tienen un tipo de certificación internacional que se llama R2. El certificado R2, Ríos y Edwards son certificados, imagínate que es como un tipo ISO para los electrónicos, ¿no? Necesitas llevar ciertos controles, ciertos mecanismos, ciertos procesos para que te den ese certificado y una vez que lo tienes, te da entrada a trabajar con empresas que ya lo demandan. Cuando digo empresas que lo demandan, me refiero a generadores, grandes generadores. Empresas internacionales, por ejemplo, de telecomunicaciones, de electrónicos, que demandan que la empresa con la que van a reciclar sus artículos tenga este tipo de certificación, ¿sí? Entonces, ahí fue cuando empecé a aprender mucho. Me empecé a relacionar también con las autoridades para ver qué se estaba haciendo y junto con otras personas empezamos a empujar para que se creara la primera norma de reciclaje de electrónicos para la Ciudad de México. Me tocó también trabajar y colaborar con el PNUD, este organismo de la ONU, para generar guías de buenas prácticas de reciclaje de electrónicos. Y bueno, poquito a poco te vas metiendo en el mundo de reciclaje de electrónicos. Fui a varios congresos en Estados Unidos, fui 3 veces a congresos allá, en alguno me tocó dar una ponencia y platicar cómo era el estatus y en qué nivel y cómo se hacía el reciclaje de electrónicos en México. Y una de las compañías con la cual teníamos alianza, también me tocó conocer a contrapartes del resto de América Latina y entender cómo hacían en otros países el reciclaje de electrónicos. Entonces, fue muy interesante, ¿no? Se escucha. Oye, y cuando tú entras, ¿qué tan avanzado veías a México en este tema? Más que cuando empezaste por ejemplo, dices que fuiste a Estados Unidos o lo empezaste a comparar con América Latina. ¿Cómo veías a México en ese punto? Estamos en pañales, todavía, ¿eh? Y tampoco diría yo que Estados Unidos es la medida con la cual nos queremos comparar. O sea, Estados Unidos sí está mucho más evolucionado que nosotros, pero no tienen nada que ver con Europa. O sea, Europa por mucho son los países más sofisticados en cuanto a reciclaje de electrónicos, ¿sí? Pero sí, sin duda en México estábamos muy atrás y lo mismo, ¿no? Como domina el reciclaje informal de electrónicos, se recupera lo que tiene valor, pero lo que no tiene valor y tiene contaminantes se quedan tirados y olvidados, ¿sí? Principalmente, por ejemplo, baterías, los CRTs, que son los tubos de rayos catódicos, ¿no? Las pantallas estas viejas, no planas,
sino las que son como de monitores antiguos, ya sabes, esos tienen, por ejemplo, un montón de plomo, tienen mercurio, y generalmente como no tienen tanto valor, lo único que tiene valor un tubo de rayos catódicos es la parte de atrás, se llama el yugo, que tiene un contenido más o menos importante de cobre. Entonces se le quita el yugo y la pantalla tal cual se tira, la tiran a la basura. Y cuando esa pantalla se rompe, sale el mercurio, si hay lluvia, pues ya sabes, los lixiviados de los desperdicios acaban en los afluentes, en ríos, y es una contaminación bestial, ¿no? De cadmio, de plomo, de mercurio. Sí. Y bueno, antes de pasar a esa parte importante, no sé si pudieras explicarnos más o menos cómo es el proceso del reciclaje. O sea, desde punto de usuario hasta industria y reincorporación de estos productos. Mira, te voy a comentar más o menos cómo es en México. En México la mayoría de los artículos electrónicos los tiran a la basura los dueños, ¿no? Después de que terminaron de darle una vida útil al electrónico, generalmente se tira a la basura y a través de los camiones de basura ahí mismo se empieza a hacer la pepena y llegan a los tiraderos ya realmente lo que no es aprovechable. Generalmente ya se va preseleccionando desde antes y existe esta colonia que les había mencionado, que es la colonia en Renovación, en Iztapalapa, donde es el corazón de la pepena informal de los electrónicos, ¿no? Entonces ahí, sin ninguna protección, sin equipo de protección personal y sin ninguna cuidado o precaución con el medio ambiente, se desensamblan los artículos, se extrae aquello que tiene principalmente metales, toda la parte de los circuitos impresos, cables, el cable se quema, por ejemplo, se quema la cubierta del cable, que es súper contaminante, y se utilizan los metales para fundirlos y hacer lingotes de metal. Generalmente, la parte de los artículos electrónicos, los circuitos electrónicos, es más complicado extraer el metal. Generalmente se venden a intermediarios que finalmente los llevan a Estados Unidos o Japón, que es donde están las grandes refinadoras de metales, o Europa, y donde se extrae con mucho más precisión y ya con equipos muy avanzados los metales preciosos. Suelen ser oro, plata, paladio, platino, se recuperan los metales preciosos y es donde está ahí el mayor valor de los residuos electrónicos. Realmente debería de haber programas en donde hubieran centros de acopio en donde tú pudieras llevar tus artículos electrónicos y mejor aún, antes de llevarlos a reciclar, ver si pueden tener un segundo uso, ¿no? Tal vez recuperar partes para reparar otros artículos, revenderlos, reusarlos. Ese mercado es bien importante que se genere, ¿no? Pensando en que en el triángulo primero deberías de reducir, ¿no? Después reusar y después ya reciclar. Pero en el punto último de reciclaje hay pocas empresas certificadas y pocas empresas en México que hagan una labor realmente a conciencia del manejo de los electrónicos y que cumplan con toda la reglamentación como debe ser, ¿no? Sí, sí, igual nos estabas mencionando en el artículo que mencionabas de Isabela Cota de esta colonia Renovación. Me pareció muy sorprendente ver todas esas en imágenes, las pilas de basura que hay en cuanto a residuos electrónicos y cómo la gente comenta que ven cómo se desprende polvo, cómo se desprende mercurio, plomo, hasta gente que se ha enfermado debido a este tipo de residuos, a este tipo de componentes que terminan en la atmósfera, que terminan en el aire. ¿Y qué afectaciones hay a la salud directamente por la falta de disposición correcta de estos residuos electrónicos? Mira, y falta de equipo igual, ¿no? ¿Cuáles son las afectaciones directas? Había por ahí una infografía muy interesante en donde decía exactamente qué órganos del cuerpo afectaba el cadmio, qué órganos el plomo, qué órganos el mercurio. Bueno, si la encuentro se los mando, era bien interesante, pero ahorita no me acuerdo exactamente qué órganos afecta cada uno de los metales, pero sí hay una afectación muy importante. Y es un tema que me parece que las autoridades de todo el país deberían de atender, porque no creo que la solución sea
y esto lo dije muchas veces, no creo que la solución sea acabar con los informales, sino que hay que acabar con la informalidad. Para mí una clave dentro del reciclaje de México sería capacitar a aquellos que están haciendo ahorita reciclaje o pepena informal, enseñarles, proveerles de equipo de protección personal para incorporarlos a la cadena del reciclaje, pero con conocimiento, con protección, para que se hagan bien las cosas y que no pierdan forma de ganarse la vida, ¿no? Sí, sí, justo en ese artículo me pareció muy interesante porque pues les preguntaba, ¿no? De que en cuanto a las afectaciones de salud, y una de las personas responsables decía, lo voy a leer porque está muy interesante, dice, es como si estuviéramos desarrollando un antivirus por trabajar en esto por tanto tiempo, de que ellos dicen que ya se sienten como, no sé si decir inmunes, pero que ya están desarrollando cierta resistencia. Exacto, resistencia a esto, a todo esto que están respirando día con día. O sea, me pareció. De hecho, los metales pesados son bioacumulables, o sea, no los metabolizas. Si tú empiezas a consumir a través de que lo inhalas o por los polvos a través de la boca y hasta por la misma piel, por ejemplo, el plomo no lo vas a metabolizar. Simplemente se te va bioacumulando en el cuerpo hasta que te truena, ¿no? Claro. De hecho, por el plomo hay una enfermedad que se llama saturnismo, que nos lo mencionaba un profesor muy querido, que, o sea, literal, te sientes en Saturno, o sea, sientes que estás en la luna acá, y por eso se llama así, saturnismo. Y, oye, y de igual forma, también me surgió mucho la duda, porque la Ley General de Gestión Integral de Residuos define a los residuos electrónicos como residuos de manejo especial, pero debido a estas afectaciones, no debería de considerarse como un residuo peligroso, los residuos electrónicos. Mira, no sé, hay personas que dicen que sí, hay quienes dicen que no, y veo razones para ambos puntos de vista. Definitivamente no deberían de ser residuos de manejo especial. Yo creo que debería de ponerse una cubeta, ¿no? Un apartamento solamente para un compartimento para solamente estos artículos. Para mí deberían de estar catalogados como artículos o residuos electrónicos, no darles la vuelta y hacerles una legislación específica a ese tipo de residuos. Porque si los dejas como peligrosos, algunos puntos en contra es que se va a encarecer muchísimo el transporte. Y las precauciones que tienes que tener en el manejo, en el transporte y en el procesamiento de los residuos electrónicos te vuelve súper complicado y súper caro. ¿Y por qué? Porque la legislación que regula los artículos o los residuos peligrosos es muchísimo más exigente que la que aplica a los de manejo especial. Pero tampoco los puedes dejar en la de manejo especial porque ahí caen un montón de cosas que no son tan peligrosas. Y finalmente los residuos electrónicos son peligrosos parcialmente. O sea, las baterías son mucho más complicadas que otras cosas, las baterías de litio que pueden ser inflamables, que pueden explotar. Sí hay algunos artículos que son mucho más delicados que los otros, pero no puedes poner en la misma categoría, por ejemplo, un circuito electrónico y decir que es peligroso. Es peligroso porque tiene plomo, pero no per se, ¿me entiendes? O sea, si lo pulverizas y inhalas el plomo, puede llegar a ser peligroso. Por eso creo que se debe de hacer una legislación ad hoc a los artículos electrónicos. Sí, porque están como en un limbo, ¿no? Entonces sí se vuelve un poco ahí difícil. Pero tampoco estoy a favor de que sean catalogados como peligrosos. El único beneficio que tendría hacerlos peligrosos es que a todos los generadores de artículos electrónicos, de residuos electrónicos, te les pondría la lupa encima, ¿me entiendes? Si tú eres una empresa cualquiera, industrial, o sea, y utilizas computadoras, celulares, cables, etcétera, en tus procesos o con tus empleados, tendrías que tener un montón de cuidado de cómo dispones de ellos. Esa sería la única ventaja. Pero si pones ese tipo de cláusulas a una legislación nueva enfocada solo a los electrónicos, me parece que puedes tener las ventajas de ambos casos, ¿no? O sea, que no se espante la gente en el manejo de los electrónicos, pero que tampoco los desechen o los tiren a la basura como si fueran no peligrosos. Uh-huh. Claro.
Oye, y volviendo como al panorama de la situación, bueno, mencionabas, ¿no? Que ahorita lo más fuerte en este tema, a lo mejor es, ahorita, bueno, no a lo mejor más bien es Europa. No sé si pudieras platicarnos un poco de la comparación entre bueno, México y Europa, las diferencias en cuanto a los avances. Mira, número uno es cómo dispones de ellos tú como usuario, ¿no? Y hay contenedores especiales para electrónicos, hay empresas que pasan a recogerlo. Tú no puedes simplemente tirar un electrónico aquí donde quieras. Puedes llevarlos a estos centros de acopio o hablar para que pasen por ellos. Y una vez que los tienen, el manejo del electrónico también está regulado y controlado por el gobierno, de manera que el procesamiento o el reciclaje está hecho a mucho más conciencia, y tienen también en Europa centros en donde se procesa por completo el artículo electrónico, ¿no? Aquí ya es mucho menos manual el proceso. En Estados Unidos y México, por ejemplo, tienes mucha mano de obra involucrada, donde tienes operadores que desensamblan una computadora, todas sus partes, y las separan. Aquí en Europa ya son procesos mucho más grandes, en donde toda la computadora se pulveriza y se separa, una vez ya pulverizada por gravedades, por distintos procesos, y terminan separando los artículos de una forma mucho más eficiente. Pero, ¿qué necesitas para eso? Necesitas tener un acopio bestial como para que llenes realmente una máquina de esas constantemente, y necesitas idealmente también el proceso último, que es la fundición y refinación de metales, ¿no? Que en México no hay ninguna refinadora de metales enfocada a la industria electrónica. ¿Cuáles son las ventanas de oportunidad que se presentan después, ya que se cuenta con esta materia prima como tal? ¿A qué te refieres exactamente? ¿Por qué es importante separarlos? ¿Por qué es importante? ¿Por qué hay tanto énfasis en separar estos residuos? ¿Por qué se ha desarrollado esto que hay en la colonia Renovación, que se enfocan en separar tanto los residuos, en acumularlos, en exportarlos? ¿Para qué? Para recuperar los metales preciosos principalmente. No solamente los metales preciosos, metales en general es lo más valioso, pero también se puede hacer uso y recuperación de los plásticos. Los plásticos de los electrónicos son plásticos muy quebradizos. O sea, no es como el polietileno o el polipropileno, que se pueden reutilizar fácilmente. Son más complicados de utilizar, pero se hacen. Por ejemplo, en Holanda hay una compañía que mezcla los plásticos como el ABS, el policarbonato, que son muchos de los que hay en los electrónicos, y utilizan eso para hacer pistas de rodamiento de calles. Los mezclan junto con otros materiales y los reutilizan, ¿no? En España había una empresa grande que utilizaba el vidrio plomado, el vidrio de los CRTs, de los tubos de rayos catódicos. Extraían el plomo y reutilizaban el vidrio. Vaya, en realidad, si tienes procesos bien armados, puedes recuperar casi todo, ¿no? Pero lo más interesante es, nuevamente, ¿cuáles son los metales más comunes? Es el cobre, el aluminio, también está muy presente en los electrónicos, a veces el fierro en algunos cables, y lo más interesante es extraer las pequeñas proporciones que tienen de oro, plata, paladio y platino. Y hay otros más, ¿no? Pero ya Sí. son tierras raras mucho más difíciles de recuperar y que vienen en proporciones mucho más chicas. Iridio, indio, rodio, pero que cuando tienes suficiente cantidad, aún esas pequeñas proporciones, como son de un precio tan elevado, son bien interesantes. Y lo que a mí me da un poquito de coraje es que en México se haga el desensamble, juntas todos los circuitos y componentes que tienen los metales preciosos, y después los mandamos a refinar, a hacer el trabajo fino a otros países, en vez de hacer ese proceso en México, que número uno, bajaría la emisión de CO2, en vez de estar mandando todo eso hasta Japón, Europa, procesarlo en México, y que México se pudiera quedar con esos metales preciosos, que son finalmente muchos de ellos metales estratégicos, ¿no?
Las tierras raras, hay algunas que no son tan raras, pero el indio, el rodio, por ejemplo, son metales que son bien difíciles de conseguir y que si los puedes recuperar y reincorporar a procesos productivos directamente en México, es la solución más inteligente, ¿no? Sí, totalmente. Sí, y justo a lo mejor también parte de estas ventajas, y lo mencionaba hace rato, es la generación de empleos, ¿no? Que sería algo, bueno, que entraría como primera oportunidad y luego además promover la economía circular, porque como dices, estos ya no se vuelven residuos, más bien se volverían recursos, lo cual sería muy importante para contribuir a la economía y es una ventana gigantesca que pues parece que están ignorando. Para variar, ¿no? Uh-huh. Fíjate que hay una empresa en México que, a diferencia de la mayoría que están desensamblando para reciclar, esta empresa desensambla para reutilizar. Prácticamente todo lo que le llega tiene un catálogo bestial de partes y se la vende, por ejemplo, a estudiantes que están estudiando mecatrónica o robótica. O sea, tratan de recuperar en reuso la mayoría de las plantas de las partes que obtienen del desensamble de electrónicos. Eso es bien interesante. Esta empresa se llama Remsa. De hecho, deberías de buscar al director. Él ya no es el director, él tiene ya ahora tener otra empresa, pero búscalo. Se llama Álvaro Núñez. Él está ya metido y enfocado más bien en el tema de la economía circular. Okay. Sí, pues es algo, pues va de la mano, ¿no? Y porque cada vez los residuos van a ser más. Y además, también estaba leyendo que no nada más que sean más, sino también se vuelven más sofisticados los aparatos electrónicos. Y cada vez o son más chiquitos o más sofisticados. Y también se vuelve más complicada la extracción de todos estos metales o minerales que mencionas. Entonces va a estar muy interesante cómo se desarrolla pues, en los siguientes años todo este tema. Hay empresas que ya tienen, Apple ya tiene 2 robots especializados. Para extraer. Desensamblan iPads en segundos. Wow. Está impresionante. Si lo buscas por ahí en internet lo vas a encontrar. Justo te iba a preguntar eso. Si ya había... robots ya, se me olvidan sus nombres, pero me tocó platicar con gente de Apple y ver cómo operaban y están espectaculares. Ahora, lo ideal, esa empresa junto con otras ya están empezando a trabajar en temas de economía circular. Ellos tienen una meta, no recuerdo exactamente cuánto era el tiempo, pero en un par de años ya querían ellos que el 80 o 90% de sus equipos fueran construidos o ensamblados de partes de sus artículos previos. O sea, realmente llegar a una economía circular completa, ¿no? Claro. Y a lo mejor, bueno, con lo del artículo que platicamos el otro día, que ahora se aprobó la ley de reparación en Europa, a lo mejor ahora va a haber más presión, ¿no? Porque esto suceda. Seguro. Hay una empresa que se llama Fixit. Sí, creo que sí me suena. Si no la has visto, luego búscala. Es una empresa, es de los que más fuerte están presionando al Congreso de Estados Unidos para que saquen esta ley de Right to Repair que ya se sacó en Europa para que la apliquen allá. Y esta empresa lo que hacen kits de herramientas especializadas para electrónicos y sacan guías de ensamble y desensamble del electrónico que te imagines. Entonces lo que hacen ellos, te dicen, oye, se te descompuso tal equipo, bueno, pues aquí está las herramientas que necesitas para repararlo y esta es la guía y el manual para que lo repares. Y con eso sí se va a llegar a un punto en donde si se te rompió una pantalla o si se te fundió alguno de los componentes, tú lo puedas cambiar sin necesidad de deshacerte de tu teléfono, por ejemplo, de tu computadora o de un montón de cosas, ¿no? Lo de residuos que se generan va a ser significativamente menor. Sí, justo de eso que mencionas, estuve viendo una noticia que en Holanda ya se diseñó un celular que es completamente... Cada pieza se puede reparar o cambiar. Se me descompuso la pantalla, bueno, la despegas y le pones una nueva. O que la pila, entonces la pila se le puede quitar. O cualquier otra pieza. Y pues está muy interesante, así como... Incluso algo importante que va a ser, yo creo que es que haya un sistema común de recarga de baterías para que igual haya menos residuos en esta parte. Claro. Ahora, bien importante va a ser que si sale este Right to Repair,
las compañías te puedan vender también o te puedan vender o te vendan, o estén obligadas a venderte, ¿cómo se llama? Refacciones originales, o que tú puedas conseguir por algún otro lado refacciones, aunque sean genéricas, pero que realmente tengas una fuente donde comprar algo que sea legítimo y confiable, ¿no? Claro, sí va a estar interesante ese tema, pero bueno, ahora, regresando un poco a la parte de reciclaje, ¿qué mitos notaste al momento de entrar en esta área? O sea, mitos referentes a este tema. Como que, a ver, dame una idea, ¿a qué te refieres con...? No sé, que a lo mejor, por ejemplo, la gente dijera, no voy a deshacerme de mi celular porque toda mi información está ahí almacenada, o no sé. Y que por eso, y que por eso se limite el acopio o la disposición correcta de estos residuos. Sí, y sí es válido, nada más que no sería un mito, sería más bien una costumbre, ¿no? Pero te voy a decir, las personas en México, en algún momento hicimos una pequeña encuesta y la cantidad de electrónicos que tenían las personas en su casa es bestial. Mucho es, yo creo, una parte cultural que nos cuesta trabajo deshacernos de las cosas que hemos comprado, ¿no? No somos muy adeptos a tirar con facilidad. Y el otro tema es justo lo que mencionabas, ¿no? El miedo, son 3 factores. Uno, culturalmente no somos muy proclives a tirar las cosas. 2, muchas personas no se deshacen de sus electrónicos porque no saben cómo hacerlo medioambientalmente. O sea, no quieren tirarlos a la basura y no saben a dónde llevarlos o cómo poder disponer de ellos correctamente. Y la tercera es aquellos electrónicos que tienen un dispositivo de almacenamiento, un celular, un iPad, una computadora, que a la gente le da un poquito de temor tirarlo porque las personas puedan hacer después un uso inadecuado de su información. Y para esto es importante, por eso, ir con empresas de reciclaje certificadas. Las empresas de reciclaje certificadas tienen licencias especializadas para el borrado, digamos, sistemático de los electrónicos. Hay compañías como Blanco, White Canyon, Razer. Hay varias compañías que lo que hacen es te aplican una licencia a tu electrónico, tú pagas esta licencia y te garantiza que queda absolutamente borrada absolutamente toda la información de tu equipo. Si tú, por ejemplo, en una computadora, en una laptop, aplicas el formateo del disco duro, la información por un hacker puede ser recuperada. O sea, no queda completamente borrado todo. Entonces, la forma de hacerlo es una mecánica. Haces un degauss del disco duro, y degaussing es un proceso a través del cual, a través de magnetismo, de pulsos magnéticos elevados, te borran por completo la información. La otra es triturar el disco duro y la otra es aplicarle una licencia de borrado, ¿no? Lo bueno de la licencia de borrado es que puedes reutilizar el equipo o el disco duro, ¿no? Entonces sí entiendo un poquito el temor de las personas a deshacerse de sus electrónicos por miedo a que se vaya a usar mal la información que contiene, pero la mejor solución para eso es dándosela a una empresa de reciclaje certificada, ¿no? No, sí, como mencionas, esta costumbre, sí, es una costumbre el temor a la gente de deshacerse de sus residuos electrónicos, pero también no todos conocen que hay estas empresas certificadas. Y yo creo que también ahí va el hecho de que se desarrolle que el proceso de recolectar electrónicos sea considerado como un trabajo informal. Bueno, la verdad, yo desconocía un poco acerca de este tema en cuanto a recolección de residuos electrónicos, y desconocía que hay todo un mundo detrás de la recolección de residuos electrónicos y que la gente hasta trabaja de ello, como lo vimos en el artículo que nos recomendaste de Isabela Cota. ¿Qué papel juega este trabajo electrónico, este trabajo informal en el país? Es súper importante. El hecho de que sea informal no quiere decir que sea irrelevante. Es súper importante la labor que hacen los recicladores. Es que los recicladores no son recicladores, pero los que trabajan en el reciclaje informal es una labor súper importante la que hacen. Lo que pasa es que no la hacen completa,
ni de una forma medioambientalmente correcta, pero no por eso es invisable, ¿no? O sea, yo creo que el tema aquí nuevamente es las autoridades deberían de apoyar a estos recicladores formales, enseñarles cómo manejar correctamente el desensamble, ayudarles a que tengan buenas prácticas de reciclaje, buenas prácticas en el manejo de los electrónicos, e incorporarlos a esta cadena de valor de una forma correcta, ¿no? Claro. Sí, a mí me pareció impresionante cuando estaba leyendo ese artículo que decía que de esa colonia mandaban a hornos en Japón, Suecia, Bélgica para poder extraer el oro. Y fue cuando dije, logré como dimensionar la importancia de lo que hacen estos trabajadores, ¿no? Está cañón, la verdad. Sí, lo malo es que esas personas que hacen el desensamble ahí sentados en una cubeta con un desarmador, exacto, están ganando centavos, ¿no? Sí. Y creo que si se formalizaran un poquito, podrían ganar un poquito más y en parte ser un eslabón más en la cadena de valor de los electrónicos, pero cuidándose y procurando mejor el medio ambiente, ¿no? Sí, porque, bueno, mencionaba ahí, ¿no? Que la cantidad creo que tenían bolsas así de 12 metros de altura llena de residuos, o sea, una cosa brutal. Pero bueno, continuando, ¿tú cuál dirías que entonces es la mejor forma de disponer estos residuos? Bueno, ahorita con lo que existe actualmente, la falta de comunicación no hace muy fácil encontrar empresas, pero yo te diría que buscar una empresa que sea tan formal como puedas encontrar. No hay muchas, pero hay. El gran problema muchas veces en México también es que la informalidad se escuda atrás de un par de páginas bonitas de internet. Pasa muchas veces, y le pasó a grandes empresas, no voy a decir el nombre, pero una empresa comercializadora de electrónicos empezó trabajando con una empresa de reciclaje porque les gustó su página de internet, se veía muy formal, y el día que fueron a hacer una visita se dieron cuenta que era una vecindad en donde estaban apilados todos sus artículos, ¿no? Casi de parte. Entonces, yo le diría a la gente, no se dejen llevar por eso. Honestamente, buscaría empresas como Proambi, que fue donde trabajé, Engrane Verde, son las dos ahorita que me acuerdo de manera inmediata, pero lo que haría sería contactar a la plataforma de reciclaje, esta plataforma que se llama Ecolana, y ahí les van a ayudar les van a decir dónde pueden encontrar recicladoras formales y les van a ayudar a hacer la liga para que puedan depositar sus artículos de forma segura, ¿no? Una de estas empresas tenía un convenio con Best Buy, entonces Best Buy tenía contenedores en donde podías ir a depositar tus artículos. El tema es que Best Buy, acabo de leer hace poco que se va de México, ¿no? Sí. Así que, bueno, un centro de recolección de electrónicos médicos. Pero hay después también eventos que lleva a cabo la Ciudad de México, que le llaman el Reciclatrón, en donde ponen a veces centros de acopio temporales en donde pueden ir las personas a dejar sus electrónicos. Ese es otro medio, ¿no? Pero sí los invito a que por lo menos, si no pueden hacerlo con estos reciclatrones, que sí se junten con un par de familias más y le hablen a una de estas empresas recicladoras que trabajan de manera formal y correcta, recupera esta otra de ellas y pidan una recolección a su casa. ¿Estas empresas tienen centros de acopio para ir tú directamente a dejarlos? Sí tienen, pero bueno, no están muy cerca, pero sí puedes ir a dejarlos a su instalación. Ok. Oye, ¿y tú qué tendencia ves ahora hacia los siguientes años? ¿Cómo crees que vaya a avanzar México en este tema? ¿Cómo me gustaría o cómo creo? Van a ver las dos partes. Las dos. Me gustaría de forma más formal que tanto los grandes generadores, las empresas que generan, las empresas que fabrican, empezaron a ser un poquito más responsables bajo el concepto de responsabilidad compartida. Extendida. Y me parece que modelos como el de Colombia, como el de Suiza, son los que son más interesantes, en donde tienes por una parte los fabricantes, distribuidores, las empresas de reciclaje y los usuarios.
Entonces yo pienso que también como usuarios tenemos cierta responsabilidad en pagar una parte de esa cadena de reciclaje. Pero finalmente, quien fabrica un electrónico va a sacar una utilidad por vender y comercializar ese electrónico, quien lo distribuye también, y nosotros como usuarios también sacamos una utilidad por utilizar un artículo electrónico, ¿no? No es una utilidad directa monetizable, pero yo cuando uso un artículo electrónico estoy usándolo para actividades que me benefician, de manera que también yo debería de ser corresponsable en su disposición correcta, ¿no? Finalmente, quien va a pagar por el electrónico para que sea reciclado, finalmente termina siendo el consumidor, o debería de ser el consumidor, y no está mal. Yo abogo para que se llegue a un tipo de esquema en donde el consumidor final pague un pequeño porcentaje adicional sobre el valor del artículo electrónico, y que ese valor adicional que se paga no vaya a nadie de los que están en la cadena de valor, sino se separe para que ese dinero vaya a las recicladoras y que eso cubra el valor de todos los electrónicos que se van generando. O sea, pensemos una televisión. ¿Cuánto cuesta una televisión ahorita, dice? Pero debe ser que 15,000 pesos, 20,000 pesos. Pues desde los 5 hasta los 20,000, yo creo. Piensa una de 20,000. Si pagaras el 1%, estás hablando que vas a pagar 200 pesos. 200 pesos como proporción de 20,000, a la gente no le va a doler pagar eso, ¿no? Y con 200 pesos, sin duda, pagas el reciclaje de una pantalla. Claro. Sí, pues ahí va a ser muy importante hacer las campañas de concientización para que la gente... armar un esquema, porque también debe de haber un contexto legal, normativo, pero bueno, con las autoridades que tenemos ahorita... Está un poco complicado eso. Pues te digo, ¿a dónde me voy a llegar? Ahí. Claro. ¿Dónde creo que vamos? Para el otro lado, ¿no? Se están quitando las energías verdes, se están quitando los apoyos a energías renovables, se están metiéndole al combustóleo, al carbón. Es una vergüenza lo que está pasando en México. O sea, vamos para atrás. Sí, está muy interesante este esquema que mencionas. E igual, pues va a requerir todo un proceso de la elaboración, aceptación, por parte de los que se dedican a aceptar este tipo de proyectos, y también por parte de la sociedad, que también ahí tienes otro reto. Pero bueno, esperemos que ocurra esto en un futuro. Y cercano, porque mucho tiempo tampoco hay, ¿no? Ojalá y las empresas que lo fabrican se pongan las pilas, porque realmente creo que con muy poco dinero podrían ellos financiar centros de acopio, de manera que toda la ciudadanía tuviera lugares a donde poder ir a depositar los artículos electrónicos de forma segura, ¿no? Tú imagínate si todas estas empresas, Apple, Hewlett Packard, Lenovo, si todos pusieran un poquito de lana, les costaría nada tener centros de acopio. Y nuevamente, nosotros como consumidores pagáramos un pequeño impuesto al final, y ese impuesto se retuviera por algún organismo que no esté en manos del gobierno. O sea, creo que puede ser algún tipo de ONG, y que esa ONG o se dedique al reciclaje o que simplemente junte ese dinero de ese pago extra por reciclaje que se hace, y que ellas paguen a las empresas recicladoras de acuerdo al monto o cantidad de artículos que se lleven, ¿no? Porque hoy el reciclaje de electrónicos en México no es un negociazo. O sea, no creas que es un negocio brutal. ¿Por qué? Porque es muy caro y porque no existe suficiente acopio como para que sea realmente rentable, ¿sí? Entonces, como en otros países, como en Europa, creo que se les debería de pagar un fee por kilogramo, no sé, creo que se puede determinar para que sea realmente rentable y hayan más empresas recicladoras socialmente responsables. Por eso no hay tanta recicladora, porque no es, si lo haces de manera formal, con todos los cuidados y con todos las precauciones y los procesos medioambientales, no creas que deja mucha lana, ¿no? Digo, y además, pues quitando fuera lo económico, también entra la parte de salud, que yo creo que a lo mejor sería... Desde luego. Cuando hablo de la parte de los procesos y hacerlo correctamente, significa darles equipo de protección personal a tus empleados, capacitaciones médicas regulares, o sea, hay un montón de cosas que van involucradas con eso, ¿no?
pues esperemos que vaya hacia donde tú pintes en algún momento. Ojalá. Pero Y mira, bueno, hay esfuerzos por personas independientes y por grupos y asociaciones y ONGs que empujan hacia el cambio positivo, ¿no? Ojalá nada más fuera el gobierno también quien estuviera de ese mismo lado y diera los apoyos que se necesitan, ¿no? sí, igual esperemos que más personas se sumen, como dices, ONGs, más personas con este tipo de ideas se sumen a decisiones, a acercarse al gobierno y que puedan tener algún tipo de decisión para hacer estos proyectos, ojalá para que vaya por el camino que esperamos. Sí, a lo mejor alguien que nos escuche ahorita se anima. Pues igual, ojalá. Y bueno, Salvador, para continuar, nos gustaría saber un poquito tus objetivos y tus retos a futuro en el campo ambiental o en... Mira, a futuro, en el campo ambiental, yo creo que ya no voy a estar directamente involucrado. Profesionalmente ahorita estoy en el área de farmacéutica y yo creo que aquí voy a seguir durante mucho tiempo. Me gusta mucho, pero sigo conscientemente en mi vida personal aplicando todos los criterios medioambientales que puedo, ¿no? Claro. Así es que más bien en mi terreno es más bien por el tema de responsabilidad personal como individuo y tratar de hacerlo en familia también, ¿no? Y que también es muy importante, ¿no? Poderlo igual inculcarlo. Y por otro lado, cada vez que escucho de algún negocio que se pueda hacer, pues trato de contactar gente entre ellos para que avancen los temas medioambientales, ¿no? Como te decía ahora, la plataforma esta de Colana, cada vez que sé de alguien que necesita apoyo de un esquema o modelo similar, los presento, ¿no? Estoy presentando a individuos con intereses afines en pro del medio ambiente, se puede generar buenos avances. Concuerdo. ¿Y cuál es ese el motor que tienes que te dice que tienes que seguir apoyando este tipo de proyectos? ¿Qué es lo que te dice tengo que? Me encanta la naturaleza, me encanta este planeta, me encanta la vida y creo que también es una parte de responsabilidad propia para con aquellos que vienen después, ¿no? Yo tengo una hija y me siento responsable por el mundo que le voy a dejar. Así que es una mezcla de convicción personal y de gusto y apreciación por la naturaleza y la certeza de que tenemos que cuidarla y esta parte de dejar un legado un poquito mejor de lo que nos está tocando vivir a nosotros, ¿no? Claro. Sí. Hay que darle gracias al niño que te regañó por tirar esa basura cuando tenías 9. Así es. Sí, que tenía 9 años y tengo esa memoria. Imagínate cómo me impresionó. No, sí. No, pero estuvo bien. Gracias a eso estamos aquí. Así es. Ya vamos a finalizar, así que tenemos unas últimas 3 preguntas donde nos gustaría conocer un poquito tu perspectiva, tu idea. Las preguntas son, desde tu punto de vista, ¿crees que estamos a tiempo para hacer un gran impacto a favor del medio ambiente? Claro, nunca es muy tarde. A pesar de que vamos muy atrás de otros países, nunca es tarde para empujar y para tomar la rienda y la bandera de temas medioambientales y ser más conscientes y trabajar para cuidar nuestro mundo, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué le dirías a las personas que el día de mañana quieren empezar a hacer algo por el medio ambiente? ¿Qué les recomendarías? ¿Qué les dirías? Que hay un montón de oportunidades. O sea, realmente pensando todo lo que se puede hacer en el medio ambiente en México y que sea negocio, ¿me entiendes? No solamente por altruismo, sino hay forma de hacer dinero con temas medioambientales. Hay una compañera ahí, no sé cuántas generaciones abajo de la tuya o más o menos de tu edad, se me olvidó ahorita su nombre, pero estaba haciendo un bioplástico del agave. ¿Te recuerdas de ella o no? No, la verdad no. Brian escribí, es también del colegio alemán, luego tomando sus datos, pero hay un montón de personas que están buscando oportunidades nuevas para hacer bioplásticos. Son temas bien interesantes. Hay insectos que se comen ya el unicel
hay un montón de cosas en las que se puede trabajar y avanzar, así es que yo lo único que puedo decir es que se animen y que empiecen desde temprano, ¿no? Yo ya estaba muy metido en otros temas, se me dificultó un poquito meterme después a los temas medioambientales ya de forma profesional, pero hay un montón de oportunidades, ¿no? Y hay que crear e innovar y generar caminos nuevos para trabajar de forma más verde, ¿no? Claro, como dices, nunca es tarde para empezar. Mejor empezar hoy. Y nuevamente, y por otro lado, que seamos todos conscientes en nuestros consumos personales y nuestras actitudes y tendencias, ¿no? ¿Qué comemos? ¿Qué usamos? ¿De dónde viene? Claro, ¿qué coche manejamos? Hay un montón de cosas en donde podemos hacer una diferencia. Me gusta, no dejarle como toda la responsabilidad a los demás y también contribuir con lo poquito que podemos. Y para esta última pregunta te voy a contar un poquito del contexto de la pregunta. La pregunta es ¿cuál es tu eco? Para nosotros el eco es un sonido que trasciende. Y ese es el objetivo que tenemos con el proyecto, que las voces de las personas que hacen algo en favor del medio ambiente trasciendan. Así que con una sola frase, con unas cuantas palabras, ¿cuál es el mensaje que quieres que trascienda? ¿Cuál es tu eco? Yo creo que lo que acaba de mencionar hace unos minutos, ¿no? Que seamos conscientes en nuestra propia esfera personal y de familia de cómo podemos colaborar para mejorar el medio ambiente. Muy bueno. Y pues bueno, Salvador, te agradecemos mucho por tu tiempo, te deseamos mucho éxito en tus proyectos a futuro y seguramente gracias a todo lo que nos platicaste hoy, todos los que nos escucharán tendrán en mente la importancia de llevar a centros de acopio sus residuos electrónicos y que se sientan igual motivados por apoyar constantemente proyectos ambientales, así como tú lo has hecho a lo largo de tu trayectoria. Pues muchas gracias a ustedes. Es un gusto platicar con ustedes y en lo que les pueda ayudar, con mucho gusto. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias a los que se quedaron hasta el final. Esperamos que les haya gustado el episodio de esta semana. No olviden compartirlo con amigos y familiares que saben que puede interesarle este tema. Igual, no olviden de seguir nuestra página en Instagram de hábitos.eco y los esperamos en el siguiente episodio. ¡Nos vemos! Hábitos Eco.